a Jesús y hacen lo posible por ser como Jesús y hacen lo posible por ser buenos católicos, buenos cristianos, no tienen por qué tener miedo, ¿no? ¿Saben? Creo que lo que no entendemos es que Dios tiene derechos. Todos reclamamos nuestros derechos, todos tienen derechos hoy día, las vacas tienen derechos, los niños pueden demandar a sus padres, y todo está bien. Todos tienen derechos. Pues no he oído a nadie decir nada sobre los derechos de Dios. ¿Han oído a alguien decirlo últimamente? Que Dios tiene derechos. ¿Por qué? ¿Creen que Dios tiene derechos? Pues creo que es bastante tonto pensar que no los tiene. Él los creó. Decidió que existirían antes de que hubiera estrellas, ni briznas de hierba, ni nada. E incluso envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Pues para abrirnos el cielo y el gozo eterno y felicidad. ¿Y dicen que Él no tiene derechos sobre ustedes? Vamos, hombre. Oí a una mujer decir hace poco que Dios no tiene derecho a castigarnos. ¿De verdad cree eso? Debe estar bromeando. Ha esperado muchos años con gran paciencia por todos nosotros. Y cuando este pasaje del Salmo 50 dice, ante Él está el fuego devorador y a su alrededor los tormentos. Desde el tiempo de Adán y desde el tiempo de Abraham, de Sodoma y Gomorra, todo el tiempo hasta ahora, creo que ha habido en su conjunto probablemente más, pero grandes castigos, unos 6. Y nuestro Señor destruyó todo el imperio romano, porque era malvado. Dirán, Dios no tiene derecho a... Sí, son sus criaturas. Sí, si yo creé este libro, yo lo imprimí y yo hice la cubierta y lo hice todo, absolutamente todo, ya no es un libro cualquiera, ya yo lo hice. Bien, entonces tengo derecho a hacer con él lo que quiera, ¿no? ¿Creen que lo tengo? Sí, es mío. Ahora les digo a ustedes que cuando Dios ve tanto pecado, tiene derecho de barrerlo. Todo. Oh, eso es terrible. No somos terribles nosotros, ¿saben? Muchos de los que están escuchándome esta noche son grandes pecadores. Regresen al hogar. Jesús los está esperando con gran amor y misericordia y compasión. Regresen al hogar. No tengan miedo. Una vez que Él perdona, Él olvida. Porque Él los ama tanto. ¿Ven? Así que por favor, vayan a confesarse. Tuvimos un hombre aquí que el otro día fue a confesarse después de 62 años. Y sabe, pensé para mí misma, esta estación completa valió esta confesión. Si no hubiéramos hecho nada más en estos 15 años, eso solo valió por todo. Así que, por favor, no pospongan el ir a confesarse, pero por favor consigan un confesor que crea en el pecado. De otra manera van a salir preguntándose por qué entraron.
Necesitan a alguien que sea duro con ustedes. No que les dé una palmadita en la espalda. Pero él debe saber si ese fue un pecado. Eso es muy malo, pero pueden cambiar. Nuestro amado Señor siempre mezcló la compasión con la justicia. Con la justicia. Nunca fue la una o la otra. Siempre las dos juntas. Y ustedes y yo juntos debemos construir la iglesia. En donde quiera que se encuentre, defiéndanla. Lo que escuchen y conozcan y sepan que no es cierto o correcto, cuando su misma gente diga maledicencia, construyanla, reconstruyanla. Cuando la gente hable en contra de ella, digan algo bueno. Y cuando todo el mundo persiga a la iglesia, ustedes permanezcan firmes, aún si están solos. Entonces tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde llama? Llamo de Boston, Massachusetts. Ay, ¿cuál es su pregunta? Me encanta ver que haya regresado. Ay, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con el sufrimiento. Cuando uno habla del sufrimiento, uno dice, gracias, Señor, por este sufrimiento. Yo entiendo eso, que se puede usar el sufrimiento para compartir el sufrimiento del Señor y ofrecérselo a Él. Pero cuando la gente dice, gracias por el sufrimiento, ¿cómo sabemos, si necesitamos creer esto, que este sufrimiento proviene directamente del Señor? ¿Cómo sabemos que no es de la propia naturaleza o de un mal comportamiento? Si lo tienes es porque proviene de Él. Es porque Él lo está permitiendo o lo está ordenando. Él permite una serie de cosas, aunque algunas veces, y en esto usted está en lo correcto, cometemos nuestros propios errores y sufrimos enfermedades o tribulaciones como penitencia por causa de esos errores. Pero tenemos que hacer que cambien las cosas volviendo nuestros ojos a Dios. Nada sucede en este mundo que Dios no permita o haya previsto o ordenado. No es que Él mire hacia abajo y nos diga, bueno, ahora le voy a enviar un buen resfriado o un buen catarro, a ver cómo le va. Él no hace eso. Pero si uno sale y ya se siente mal, y a pesar de eso sale, hay un mal tiempo, uno se moja más, se resfría más, entonces va a pescar un fuerte catarro o algo parecido. Uno no puede culpar a Dios de eso. No podemos decirle, ¿por qué me has enviado este catarro? Uno mismo es el que se ha originado este catarro por causa de un descuido. Pero este catarro, esa enfermedad, o lo que sea, uno puede dárselo al Señor como reparación por sus pecados o por los pecados del mundo, por los pecados de la familia, por los pecados de la parroquia. Como ven, por todo. Querido Señor, te voy a ofrecer mis sufrimientos por todos los pecados. Tratamos a Dios tan mal algunas veces, pero ahora digamos que casi todo el tiempo. Hay un niño de unos 8 años que odiaba las ciruelas. Yo simpatizo con él. Así que su mamá le puso unas ciruelas en su plato y él se negó a comérselas. Y esto es lo que mucha gente hace y por favor no lo hagan. Ella lo amenazó con Dios y le dijo, si no te comes esas ciruelas, Dios se va a enojar contigo. A él no le importaba porque de todas maneras no se iba a comer las ciruelas. ¿Ok? Dios está muy molesto contigo, vete a la cama. Y se fue a la cama. Durante la noche hubo una terrible tormenta eléctrica y ella tenía miedo de que él estuviera asustado, así que fue a su cuarto en silencio y él estaba parado con las cortinas abiertas mirando a la tormenta y le dijo, todo este alboroto por 2 ciruelas. Y así es como algunos de nosotros tratamos a Dios. Amenazamos a nuestros hijos con Dios. Dios es un Dios
amoroso, pero también es justo. No te olvides de eso. Tienes la justicia de Dios, que es maravillosa y bella, incluso cuando nos da coscorrones. Es preferible recibir los coscorrones e ir al cielo que ir todo contento al infierno. Uno no puede decir que Dios es un Dios sin amor y nos castiga. Sí lo hace. Él tiene que hacerlo. Tú lo haces con tus hijos. Así que en la Cuaresma, no amenaces a tus hijos con Dios. Diles la verdad. Esa es otra cosa que puedes hacer en Cuaresma. Dile la verdad a tus hijos. Ellos quieren saber la verdad. Háblales acerca de los sacramentos. Diles acerca de la Eucaristía. Sé un católico total en la Cuaresma. Y van a haber muchos grandes cambios en tu casa. Más cambios que cuando dejas de comer dulces. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre, la llamo de nuevo. ¿Y cuál es tu pregunta? Ok, una mortificación que hicimos en Cuaresma hace 4 años y la seguimos haciendo es dejar de ver televisión. Maravilloso. Excepto WTN. Correcto. La limpieza que le damos a nuestros sentidos y el crecimiento en pureza fue tal que para el momento en que se acabó la Cuaresma y prendimos de nuevo la televisión, nos sentimos tan ofendidos Correcto. que no la podíamos seguir viendo. Yo creo que es una idea excelente, porque uno empieza a ver la diferencia. Vean, nuestra alma puede estar endurecida por el pecado, tan endurecida que ya no lo vemos. Por ejemplo, hay un endurecimiento por la violencia y podemos estar desensibilizados por el pecado. Ese es uno de los grandes pecados en Estados Unidos. Quizás en otros países también. Estamos desensibilizados al pecado. Estamos desensibilizados con la violencia, estamos desensibilizados con el sexo, estamos desensibilizados por las drogas y el alcohol, y estamos desensibilizados a la herejía. Estamos desensibilizados al error, estamos desensibilizados con la apostasía, estamos desensibilizados a todo lo que se permite hoy en día. Y ese es el peor de los males, porque ya no sabes cuándo cometes un error. Pero si eso que voy a dejar, hasta donde yo sé, el café no tiene nada de malo. Yo no creo que nuestro Señor quiere que tú pienses en el café todo el día. El café no es algo pecaminoso, a menos que te tomes 20 tazas al día. Yo me tomaría pues una taza de café al día. Eso es penitencia. Y creo que es difícil. Pero después que te tomes el café, te puedes olvidar de eso el resto del día. Yo normalmente tomo café o té con mis comidas porque es bueno para mi asma. Pero yo no lo tomo porque es bueno para el asma, lo tomo porque me gusta, eso es todo. Dios quiere que me gusten algunas cosas, si no, no me hubiera dado el sentido del gusto. Me gustan los espaguetis y me gustan un poco cocidos. No me gustan ácidos o que pareciera que salieron de una lata. Me gusta la pizza, pero no he encontrado un buen pedazo de pizza todavía, porque tengo el sabor de las de mi abuela en la boca. Pero a veces me como la pizza más horrible que alguien se pueda comer. Esa es una mortificación para mí, porque me gusta. Esa es una doble mortificación. Primero, porque sabe terrible, y segundo, porque me recuerda la que hacía mi abuela. Así que son dos, y es una penitencia. Tenemos que entender, querida, que tus pensamientos son muy importantes para Dios. La idea de ayunar no es pensar en comida todo el tiempo, sino olvidarlo. La idea de privarse de algo es primero olvidarlo. Olvidarlo. Claro que es difícil. Yo no le estoy quitando la dificultad a la penitencia, créame. Si uno se levanta temprano en la mañana cuando hace frío,
Esa es una penitencia. Si no tienes suficiente ropa y hace mucho frío afuera y tienes que trabajar, esa es una penitencia. Las preocupaciones de la vida pueden ser una penitencia, pero no destruyan ahora la belleza de ese regalo de Dios pensando que el año que viene no lo tendrás. ¿Saben cuál es una penitencia perfecta y un agradecimiento perfecto? Penitencia perfecta es hacer los sacrificios del momento con amor, lo que sea en ese día. Y eso cambia día tras día. Cambia. Y amor significa que estoy listo. Estoy listo a hacer cualquier sacrificio que Dios me envíe o se presente, como ser bueno con un mal vecino, sonreír cuando tienes un tremendo dolor de cabeza. Todas esas cosas pequeñas que nuestra querida señora dice, la penitencia de hoy es serle fiel a los deberes de tu estado en la vida. ¿Quieres salir a un grupo de oración, pero debes preparar la cena? Pues haces la cena. Hay toda clase de estas cosas pequeñas que son diarias, que tienes que ver. Yo, pues, me tomaría una taza de café. Las otras dos las sacrifico. Ofréceselas a Jesús. Él pasó por muchas cosas por ti. No solo murió por ti, Él decidió convertirse en una pequeña hostia. ¿Qué simboliza esto? Bueno, una pequeña hostia. Nunca nadie hubiera pensado en eso, ¿ah? They have so many other things that attract their attention. You were cured. But how about people? Usted fue curada, pero hay gente que reza con toda su alma para conseguir la curación y no la consigue. Entonces se vuelven contra Dios y pierden la fe. ¿Cómo les explicaría a ellos que deben seguir rezando y permanecer junto al Señor? Well, God healed me. He used that El Señor healing me curó y utilizó esa curación para llevarme al convento, pero desde el primer día que pasé allí no me ahorró sufrimientos. Lo primero, se me hincharon las rodillas. En aquella época había que esperar 6 meses para hacer los votos. Yo tuve que esperar 1 año y medio porque pensaron que estaba demasiado enferma para la vida monástica. Cuando nos trasladamos al nuevo convento, me tocó un día pulir el suelo con una máquina. El cordón se enganchó y la máquina, con toda su fuerza, me golpeó en el pecho, lanzándome contra la pared. Me dañó gravemente la espalda. Unos años después, volví a romperme una vértebra en otro accidente. De modo que tengo dolor siempre. No hay un solo día que no sufra dolor físico, además de las ansiedades, frustraciones y miedos que ocasiona nuestro trabajo diario en la televisión y en la radio, los enormes gastos que eso origina. the sisters, we have a lot of vocations, the television, the radio. Many times También debo velar por las hermanas y por la marcha de nuestra comunidad. Muchas veces es muy duro y pesa, y siempre el dolor. Cada vez que me muevo, algo duele. Pero eso es un regalo de Dios. También aprendí eso. Yo diría a los que sufren que el dolor es el regalo más grande que he recibido de Dios, además de mi vocación. ¿Por qué? Porque sé que salva muchas almas y que es bueno para mí, porque me mantiene en estrecho contacto con Dios. Si estuviese total y perfectamente sana, tal vez ni siquiera pensaría en Dios. Los pobres, los enfermos, los tullidos, los que sufren, esos son los predilectos del Señor, porque son los que se parecen más a su Hijo Jesucristo. Y es importante que sepan eso. Yo, por ejemplo, soy una minusválida y hay muchas cosas que no puedo hacer, pero no importa. Esa es la voluntad de Dios. Y como es su santa voluntad, es algo bueno para mí.
It's God's will for me. It's a holy Esa es will. la razón de que todo el mundo enferma y sufra, aunque el dolor y la enfermedad sean algo que nos cuesta entender. El Señor tuvo que pasar por lo mismo. ¿Quién puede entender eso? Dios nos puede haber salvado diciendo, os perdono, pero no quiso hacerlo así. Who can understand? God could have saved us just by saying, I forgive you. Well, here is another. He didn't want to do it. This is what I was going to ask. We are talking about physical. De eso quería hablar. Hemos mencionado el dolor físico, pero también existen las enfermedades del alma. Hoy la gente se preocupa de su cuerpo, hace gimnasia, hace dietas y piensa en su bienestar en general, pero no se da cuenta que su enfermedad es la del alma. ¿Cree usted que su trabajo en televisión ayuda a la gente a darse cuenta de ello? Is helping people to realize that. We get letters every day. Recibo cartas todos los días y en ellas la gente me cuenta cosas muy bonitas. Por ejemplo, gente enferma en un hospital que ve nuestra televisión y dice que es como un bálsamo para su dolor. Pero hay que saber que una televisión o una radio católica nunca es un sustituto de nada, solo es un suplemento. Muchas personas que comen muy bien también toman vitaminas porque son necesarias. Hoy en día, la comida espiritual es casi inexistente en el mundo. Todos deberíamos saber que cuando vamos a misa, asistimos al sacrificio de la cruz y que con nuestra presencia nos unimos a Dios en ese santo sacrificio. De esa misa, de ahí viene nuestra fuerza. Mi fuerza emerge del dolor de Cristo. En Dios todas las cosas están en presente, y por eso, en cada misa, yo estoy tan presente y real como lo estuvo la Virgen a los pies de la cruz. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo es para nosotros los católicos la Virgen! ¡Qué regalo es la Eucaristía! No podemos vivir diciendo, eso es un símbolo. No, eso es mentira. It's only a symbol that, no, that's a lie. See? But we believe lies. Por eso, ocuparse solo del cuerpo, de ser guapos o listos o sanos, es una necedad. No, lo importante es el alma. Yo puedo ser muy pobre, no tener nada de nada, pero lo que siempre tengo es a Dios. Y sé que mi dolor tiene un enorme valor. No es algo inútil, sino algo que tiene un valor incalculable. El mundo quiere deshacerse de los ancianos y de los no nacidos. Vivimos en un mundo sumido en la confusión. Ya no tenemos ningún respeto por la vida. Hemos creado la cultura de la muerte. Y sin embargo, es por todos esos que sufren dolor, los niños que nacen con anomalías, los discapacitados, es por ellos por los que Dios mantiene alejado el castigo y mantiene alejada su mano de la humanidad. La aceptación por parte de esa gente de su cruz es lo que nos salva. Todos tenemos nuestra cruz. Mucha gente corre, huye de ella, pero no pueden correr lo suficientemente rápido. No se puede escapar de la cruz, porque siempre nos alcanza. Entonces, ¿por qué correr? Hay que enseñar a la gente que deben coger su cruz, cargársela a la espalda y llevarla con alegría. You can't run from the cross all your life. You have to take it and put it on your shoulders and go. Estoy segura que nuestros telespectadores se van a enfadar conmigo por cortar esta entrevista, pero el tiempo vuela y lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias y espero que vuelva pronto. Me encantaría. Gracias. Dios te bendiga.